Ahora vamos a avanzar un poco más. Dice, ¿qué se puede decir del crecimiento de la población de bacterias? Con el paso del tiempo, ¿aumenta con mayor rapidez la población de bacterias? Hay cosas que podemos suponer de manera intuitiva, ¿sí? Partimos en 0 horas, o sea, en el tiempo 0, teníamos ¿cuántas bacterias? Teníamos 600. Fíjense que si yo reemplazo la T en 0, la T por 0, me queda 1 más 0, 1, 300 por 1, 300 más 300, son esas 600 bacterias iniciales que se ponen en un cultivo. Ahora, a las 5 horas, cuando pasan 5 horas, yo tengo 8100 bacterias, ¿sí? Es decir, ¿en cuántas bacterias aumentaron? Empecé con 600 y ahora tengo a las 5 horas 8100. Podemos decir que en esas 5 horas aumentaron en un total de 7500 bacterias. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué pasa? En las próximas 5 horas, es decir, desde la hora 5 hasta la hora 10, ¿aumentó el mismo valor? Y no, claramente no. ¿Por qué? Porque a las 10 horas tenemos 30.600 bacterias. Y yo antes tenía 8100. O sea, ¿cuánto aumentó acá? 30.600 menos 8100. Esto nos da un total de 22.500. ¿Sí o no? 22.500. O sea, en las primeras 5 horas aumentó en 7.500. En las otras 5 horas aumentó en 22.500. Y después claramente en las otras 5 horas, en la siguiente, desde la hora 10 a la hora 15, volvió a aumentar en una cantidad mayor de bacterias. Entonces estas preguntas orientan un poco a eso, a pensar en esto. Dice, ¿qué se puede decir del crecimiento de la población de bacterias? Con el paso del tiempo aumenta con mayor rapidez la población. Bueno, ¿qué podríamos decir? Y de forma intuitiva podríamos decir que sí, que va aumentando cada vez con mayor rapidez, de manera intuitiva. Ahora vamos a ver la tasa de variación media. Dice, dada una función f de x, llamamos tasa de variación media al número que representa el aumento o la disminución que experimenta la función al aumentar la variable independiente de un valor x a otro valor x más delta x. Este triangulito se lee como delta x. No sé si ya lo vieron o no. Por ahí vieron algo en física, por ahí no. ¿Sí? Tasa de variación media. Esto lo podemos expresar como la función en x2 menos el valor de la función en x1 sobre la diferencia. Esto es un cociente, una división. ¿Sí? La diferencia entre la función en el segundo punto menos la función en el primer punto dividido la diferencia entre ambos puntos. Ahora, este segundo punto yo acá lo nombré como x más delta x. Entonces lo voy a escribir así. Y el primer punto lo nombré como x. Entonces, en vez de f de x2, lo voy a escribir como f de x más delta x. Menos f de mi primer punto, que es x. Sobre. ¿Cuál es para ustedes la diferencia entre un valor y otro? ¿Qué diferencia tengo acá? Entre x más delta x y x. Si yo lo resto a x más delta x menos x, ¿qué me queda? Delta x. Esa va a ser la diferencia. Entonces, en vez de escribir la resta, ya escribo delta x. Esto y esto es lo mismo. Son expresiones equivalentes, como se las estoy dando yo acá. Ahora vamos a averiguar en base a lo que vimos en el problema. La tasa de variación media entre 0 y 5. El segundo punto, la función en el segundo punto menos la función en ese primer punto sobre la diferencia. F de 5 menos F de 0 sobre 5. F de 5, ¿cuánto valía? Ya lo saqué acá. 8100 menos F de 0 vale 600 sobre 5. ¿Por qué 5? 5 es la diferencia entre un valor y otro. Si yo resto 5 menos 0, el resultado es 5. 7500 dividido 5, 1500. O sea, la tasa de variación media entre la hora 0 y la hora 5 es de 1500, podríamos decir, bacterias por horas. ¿Sí o no? Pasaron 5 horas, 1500 por 5 nos debería dar este valor. El valor de la variación, que era de 7500, ¿sí? 1000 por 5,
5.000 y 500 por 5, 2.500, 7.500. Así podemos hallar la tasa de variación media entre la hora 5 y la hora 10. Acá aumentaría a razón de 4.500 bacterias por hora. Entre la hora 10 y la hora 15, acá aumentaría a razón de 7.500 bacterias por horas. Ven que vemos que el aumento de bacterias por horas es cada vez mayor de acuerdo a pasa el tiempo. Esto en este problema, ¿sí? Podríamos ver otro problema, otra situación en la que suceda otra cosa distinta.